Ahora sí. Bueno, Marta, estábamos hablando fuera de aire mientras que establecíamos la llamada. Ahora nos encontramos ya en comunicación, grabando para el Circo de la Vida. Te quería pedir que te presentes para la audiencia y que puedas contar qué es FERCIC, dónde está emplazada y las actividades que desarrolla. Bueno, soy la licenciada Marta Medina, soy psicóloga, especialista en evaluación, especialista en docencia universitaria, en ciencias empresariales y sociales, titular de la Universidad del Museo Social Argentino, titular de la cátedra de Roger desde el año 2006 a la fecha. Soy la fundadora y presidente de FERCIC, que es la Fundación de Estudios de Roger, Sistema Comprensivo. FERCIC es una fundación que nace en el año 2001 en Argentina. Primero nace con otro nombre, FAIDER, y a los 3 años, por cuestiones, digamos, personales, de quienes la habíamos fundado, hemos cambiado el nombre y la hemos llamado entonces FERCIC. Esencialmente es la misma. Siempre estuvo a mi cargo, digamos. La fundación es la primera institución que nace en Argentina para la enseñanza, investigación, difusión del test de Roger utilizando el método sistema comprensivo. Yo como psicóloga, desde el día que me recibí, en el año 1974, me dediqué a el test de Roger. Es algo que, como dijo mi profesora, nosotros en aquel entonces teníamos, yo estudié en la Universidad de Belgrano y habré sido la primer camada de la Universidad de Belgrano, y tenía como profesora en 5º año, que teníamos el test de Roger como materia anual, mi profesora era Sara Hirsch. Sara Hirsch es hoy conocida como Sara Baringol, porque antes estaba casada con el doctor Hugo Hirsch, y ahora es la directora del CTC, el Centro de Terapias Cognitivas. En aquel momento, Sara, cuando por primera vez entró a 5º año a enseñarnos el test de Roger, ella nos dijo algo. Al Roger se lo ama o se lo odia, porque es demasiado complejo como para lidiar con él. Y desde ese momento yo lo amé. Y desde ese momento yo buscaba en aquella década del 70, yo buscaba objetividad en las técnicas de evaluación y no lo encontraba. No la encontraba porque estábamos a enseñarnos las técnicas proyectivas. Entonces, había pocas cosas, había una materia que se llamaba psicométricas, pero la verdad es que nadie se interesaba por ellas, salvo a mí, que entonces me apasionó el Bechler, el WIS, o sea, porque buscaba yo objetividad. Y lo más objetivo que encontré en ese bagaje de información para la evaluación, dentro de una formación absolutamente psicoanalítica, como era la que recibíamos, la única que encontré es el test de Roger. Obviamente me recibí con esa materia, me recibí dando test de Roger con Sara Hirsch, que como les dije ahora es Sara Baringol, y la pueden localizar perfectamente en el Centro de Terapias Cognitivas. Y bueno, como se usaba en aquel momento, terminábamos la universidad y empezábamos a hacer nuestro camino, a transitarlo, y hacíamos grupos privados de formación. No había carreras, no había posgrados en las universidades como para hacer grupos privados de Roger. Obviamente, ¿con quién me fui a hacer un grupo privado? Con Sara. Y nos reunimos con Sara
durante 6 años haciendo grupos privados de Roger. 6 años transcurrieron, pero claro, en ese momento, el único sistema que no lo teníamos claro nosotros, porque era el sistema que se enseñaba básicamente en Argentina, pero era el sistema de Bruno Clofer. Entonces, el sistema de Bruno Clofer, por supuesto que veía al Roger también como un test proyectivo, porque Bruno Clofer es un psicoanalista. Entonces, si bien era muy riguroso en toda la administración, la encuesta, trabajábamos con cronómetro para todos los tiempos de reacción existentes, yo lo que veía en muchos años de entrenamiento, como les digo, imagínense, 6 años es otra carrera, solamente dedicada al test de Roger, lo que yo veía que éramos un grupo estable de 10 personas, pero que nunca llegábamos a lo mismo. Es decir, teníamos muchas dificultades para arribar a la misma descripción del sujeto y al mismo sujeto. En realidad, llegábamos muy bien hasta un punto, que era el psicograma, ¿no? Donde poníamos todo lo que habíamos recogido en la administración, pero después se iniciaba la lectura proyectiva del test. Entonces ahí ya cada uno, de acuerdo a la experiencia clínica que tuviera y a la formación que tuviera, podía hacer aportes más ricos o menos ricos. Y la que terminaba dándonos la información final era Sara. Básicamente yo empecé a sentir que no podía hacer esto así porque no podía recurrir a Sara toda mi vida para que me terminara diciendo si lo que yo estaba diciendo era válido o para sentirme absolutamente segura de un diagnóstico. Bueno, así es como dije, voy a cambiar de grupo y me voy a ir a la Asociación Argentina de Roger a estudiar. Porque por lo menos también en la Asociación Argentina, si bien no es un título oficial, pero me van a dar un papel, un certificado. Sara no me iba a dar ningún certificado de entrenadora, ni de especialista, ni de nada. Entonces me fui a la Asociación Argentina. En la Asociación Argentina estaba como presidente, en ese momento, la licenciada Mercedes Aus. Por supuesto, también psicoanalista, como era Sara. Una mujer muy, muy de avanzada. Y nuevamente se armó otro grupo, me encuentro con ese grupo, seguimos hablando del sistema Clofer, cuando se enseña Roger. O sea que en el sistema estamos en el mismo. Recuerden que yo traigo un bagaje de 6 años anteriores, o sea, desde el año 74 al año 80. Estamos en el año 80 y estoy con Mercedes y veo que pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuanto más rigurosa sos, llegás hasta un punto, todos iguales, la codificación la podemos hacer muy bien, pero nuevamente necesitamos de Mercedes que nos diga la palabra final. Bueno, en eso estaba yo debatiéndome que evidentemente las cosas debían ser así y que, bueno, cuanto mucho uno se puede cuestionar como si uno nació para eso, no, porque había gente que claramente tenía el saber, yo ya me había pasado 8 años y parece que el saber no lo tenía. Entonces surge en mi vida personal el hecho de que mi marido va a trasladarse a vivir a Nueva York y bueno, nos vamos a ir entonces, en ese momento teníamos un niño de 1 año, estábamos casados hacía 2 años, teníamos un bebé, un niño de 1 año, y obviamente que yo decido que nos vamos a ir los 3, o sea que no se va a ir solo. Entonces le digo a Mercedes que nuevamente me voy a tener que ir sin ningún papelito. Y ella me dice, mira Marta, me dice, el año pasado, en el año 81, esto era el año 82, fines del año 82,
Me dice, el año pasado estuvo acá en Argentina un doctor, el doctor Exner, John Exner, y vino a presentar un sistema nuevo. Me dice, ese sistema que vino a presentar John Exner va a ser el idioma internacional del Roger dentro de 20 años. Y yo te voy a dar una carta de presentación a Exner y quiero que vos vayas a estudiar con él. Y que cuando estudies con él, entonces cuando volvés a Argentina, vengas a la Asociación de Roger a formar parte de la Asociación de Roger y a que enseñemos el sistema Exner. Así me fui con mi cartita de presentación a John Exner en Nueva York. En ese momento, la Roger Research Foundation tenía su sede en Nueva York, la institución creada por John Exner. Después voy a ir un poquito para atrás para que lleguemos a esto. Pero así me fui yo, y a los 3 días de estar en Nueva York, claro, yo imagínense que amando el Roger, dije, ¿qué es esto? Voy a ir a descubrir qué. Y a los 3 días más o menos de estar en Nueva York, le digo a mi hermano, que hablaba perfecto inglés, que se comunique con John y que le cuente a John todo esto. Entonces mi hermano habla con John. Y claro, John le hace la primera pregunta sobre la situación mía. Mi hermano me pregunta a mí, yo le contesto a mi hermano le contesta a John. Cuando esto sucedió 3 veces, porque mi hermano le estaba diciendo que yo venía con una carta para estudiar con él de la presidenta de la Asociación de Roger Argentina, lo cual estaba muy interesado él. A la tercera vez, Exner le dijo, ¿por qué su hermana no habla conmigo? Y mi hermano le dijo, porque mi hermana no sabe ni una palabra de inglés. Era un detalle que no habíamos tenido en cuenta. Y entonces Exner le dijo, y yo no sé una palabra de español, y los workshops se dictan en inglés, por lo tanto no tenemos nada más que hablar. Hasta ahí llegaba la carta. ¿Eh? Hasta ahí llegaba la carta. No. No pueden imaginarse lo que era esto para mí. O sea, el harakiri. O sea, no. Bueno, no había otra cosa que hacer. Yo no sabía conjugar el verbo to be, así que no había otra cosa que hacer en ese momento. Tampoco sabíamos cuánto tiempo exactamente nos íbamos a quedar. Como soy una persona muy perseverante, y siempre voy detrás de lo que me propongo, por lo menos mientras el tiempo me lo permita, dije, vamos a estudiar inglés. ¿Dónde tengo que ir a estudiar inglés? A la universidad. Entonces me fui al Queen's College a estudiar inglés. Bueno, dije, nos quedemos 6 meses, nos quedemos 1 año, qué sé yo, a ver hasta dónde llego, a ver cuándo puedo ir a un workshop con Exner. Bueno, les digo, estudiar inglés a un nivel profesional, como para ir a estudiar con Exner, no era ir a comprar papas al mercado, claramente. Entonces, bueno, al tercer mes de estudiar en el Queen's College, me di cuenta que no íbamos a llegar nunca a nada. Así, iba a necesitar más o menos unos 20 años. Entonces, la profesora americana que me enseñaba en el Queen's College, hablé con ella y le dije si me podía enseñar en privado. Y ahí, para todos, les diría el primer consejo. Ahí empezó mi inversión. Hay que invertir y cambiar el concepto de gasto por inversión. Nosotros no éramos gente adinerada, estábamos recién instalados en ese país, no era nuestra cultura, pero había un objetivo. Entonces, mi marido tenía su objetivo, yo tenía el mío. Y el mío era ser rogergista, de verdad. Un título que yo no sabía si era real o se había inventado en Argentina, pero bueno, era lindo y es el que nos adjudican. Entonces, comencé mi inversión.
mis clases privadas con una profesora americana. Ella no hablaba unas palabras de español, así que no podíamos traducir absolutamente nada. Y así me entrené 4 años en forma privada con mi profesora de inglés. Tardé 4 años, me quedé 12 años en Estados Unidos, no me quedé 1. 12 años viví en Nueva York y 4 los dediqué a aprender inglés a un nivel universitario, como para, de cualquier manera que lo aprendí a un nivel universitario, mi pronunciación sigue siendo terrible, o sea, no importa. Pero, bueno, a los 4 años, justamente, Exner lo que hacía en la Royal Workshop, la Royal Research Foundation, conocida como Royal Workshops, lo que hacía era, cada vez que iba a empezar un año, se armaban todos los niveles de Royal existentes. Una vez al año, en distintos estados. Y uno se iba anotando y lo tenía que seguir de acuerdo al estado donde él lo iba a dictar. Yo tenía la suerte que en el 4.º año veo que se va a dictar en el mes de enero en Nueva York. Claro, pero no me atrevía. No me atrevía a inscribirme de cualquier forma. Bueno, la que me hizo atrever fue mi profesora de inglés. Me dijo, ¿vas o vas? Ya está, vas. Te llevas el grabadorcito, grabás todo lo que diga Exner, después venís y lo desgrabamos. Me fui al primer nivel, el tutorial, el nivel 1, que yo enseño ahora en la fundación. Bien, era 4 días, un workshop, 5 días, de martes a sábado, 5 días, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, bajo una nevada imponente en enero en Nueva York, y ahí arranqué mi formación, la primera vez que vi entrar a John Exner por esa puerta. Era una presencia realmente avasalladora la de John Exner. Era un hombre alto, grandote, imponente en su conocimiento, imponente en su presencia. Y la primera cosa que dijo John, yo era la única que no era americana ahí. Éramos 40 personas. Nos habían mandado el material 2 meses antes para que trabajáramos solos. Y habíamos llegado ahí las 40 personas para codificar. Yo era la única que no era americana. O sea, la gente me miraba y me compadecía. Me decía, ¿por qué estás acá? Y yo le decía, porque quiero aprender. Pero ¿por qué en otro idioma? Me decían. ¿Y por qué? Es así. Bueno, todos muy amorosos, todos realmente me compadecían, me miraban y decían, pobre ella, ¿no? Bien, la primera cosa que Exner dijo es, ¿quién sabe Roger? Imagínate, levante la mano. Fuimos 3 los que levantamos la mano, humildemente. Después que me había pasado 6 años, 8 con el Roger, dije, ¿sabes qué dijo Exner? Se lo olvidan. Yo dije, ¿para qué hablé? Entonces Exner dijo, a mí no me vengan a preguntar si la K de uno es la vista del otro, si la vista de este, si el movimiento de uno es el movimiento. Acá estamos todos en 0. Esto es un lenguaje diferente. Y ustedes están aprendiendo un idioma nuevo. Imaginás que no abrí más la boca. No se me ocurrió. Y tenía que empezar a hacer el switch de cambiar 8 años de formación, ¿no? A otra cosa. Bien, lo primero que Exner dijo es lo que Hermann Roger había planteado. El Roger no es un test proyectivo. El Roger es un test perceptivo, cognitivo.
y lo ponemos al sujeto frente a una tarea de resolución de problemas. Ante un estímulo semiambiguo, semiestructurado. Bien, y lo que vamos a hacer en este nivel es empezar a aprender un lenguaje. Listo. Y ahí arrancamos con las codificaciones. Bueno, ahí me reenamoré del test de Rorschach. O sea, me enamoré del método. Ah, dije, esto no era un problema de que no terminaba de entenderlo. Esto era un problema de metodología. ¿Dónde podemos llegar todos a lo mismo? Sí. No, digo, qué importante hacer el acento ahí de lo que es compartir el método, porque después si cada uno interpreta según sus propios parámetros, es muy difícil que un informe de alguien pueda ser entendido o leído por otro. Sí, es difícil ya llegar a la misma conclusión. Es difícil que lleguemos a la misma conclusión. Bien, un poco ese fue mi recorrido para terminar estudiando con Exner. Exner, tuve el honor de estudiar con él porque Exner impartía los workshops junto con el doctor Irving Weiner, que fue su mano derecha y su colaborador absoluto. Y yo estudié con los dos. Weiner, psicoanalista, es psicoanalista de niños, psicoanalista experto en psicología forense. Cantidad de libros están escritos por Weiner, que son una maravilla, en relación a evaluación, el MMPI en forense, el test de Rorschach en forense. Bueno, cantidad de bibliografía hay. Weiner es sumamente didáctico. Para los que tengan posibilidad de leer, por supuesto está todo en inglés, ¿no? Exner fue una maravilla en cuanto a buscar el desarrollo de todo lo que fuera empíricamente comprobado. Y sus libros son los libros sobre el Rorschach sistema comprensivo. Weiner va más allá de esto, él escribe libros sobre forense, sobre niños, ha escrito con John en su tercer volumen sobre el Rorschach sistema comprensivo en los niños. A ver, el sistema comprensivo es un método que se utiliza a partir de los 5 años y no tiene límite de finalización. El test de Rorschach con el método sistema comprensivo es aplicable con estándares a partir de los 5 años. Esta edad de 5, interrumpo Bueno, Marta un segundo, sí, esta edad de 5, ¿está pensado por el nivel cognitivo del cual se requiere para poder dar cuenta del test, para que la gente vaya como entendiendo? sí. Y digamos, hay muchas investigaciones para hacer, ¿no es cierto?, con niños, que sería maravilloso que podamos desarrollarlas acá. Pero hay, digamos, tablas normativas con los datos normativos descriptivos desde los 5 años, o sea, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 9, hasta los 16 hay por edades. A partir de los 16 es lo mismo que para adultos, las tablas normativas de Exner. Bien. Bien. Quiere decir que es una herramienta valiosísima que la tenemos en un amplio espectro. Pero volviendo un poquito a la historia mía particular y a la historia, para llegar a la historia del sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué John Exner en Estados Unidos en los años 80? Hay que hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Por qué nace el sistema comprensivo? Primero tendríamos que remitirnos a cuándo nace el test de Rorschach y dónde está Hermann Rorschach y en qué año ocurre esto, dónde nos estamos ubicando. La historia de Hermann Rorschach es una historia que podría dar para muchos encuentros. Vamos a hablar de algunas cosas puntuales. Pero pensemos que Hermann Rorschach es un médico psiquiatra que está dirigiendo un hospital en Suiza, en el Kronbach, y él está como director
de la parte de psiquiatría. Esto es el año 1911. Hermann Roger es un psiquiatra joven que, por supuesto, imagínense, Suiza, año 1911, imagínense lo cerca que está Freud, ¿no es cierto?, en Viena. Y todo el desarrollo de la teoría de Freud. O sea, por supuesto que todos querían ser psicoanalistas y todos querían ser discípulos de Freud. Eso para entender el contexto. Sí. También estamos en una Suiza donde todos los grandes cerebros de Rusia se están escapando y están yendo a Suiza a formar el barrio intelectual en Suiza de la gente de Rusia, que se está escapando, obviamente. Estamos en el año 1911. Entonces, Hermann Roger era una persona brillante, hijo de un artista plástico, él también era un artista plástico, que tiene que decidir en un momento qué va a hacer. O sea, si va a elegir ser un médico, si va a elegir la medicina, o va a elegir ser un artista plástico, para lo cual tenía dotes excepcionales. Pide ayuda, pide a su counselor, pide consejo justamente, y por supuesto que le va a decir, estudia medicina, con tu brillantez que vas a ser un artista plástico, para enseñar en una escuela como tu papá y morirte de hambre, como cualquier artista plástico hoy, ¿no? Sería más o menos. Pero, o cualquier parte de las ciencias de la comunicación hoy. Bueno, entonces amaba las dos cosas, amaba la medicina y quería ser psiquiatra. Él quería ser psiquiatra. Bueno, en el año 1911 está dirigiendo él a los residentes en este hospital y había en ese momento un juego instituido, o sea, un juego que se había vuelto muy popular, era un juego ancestral, pero que en ese momento se había resurgido y se había vuelto muy popular, y se llamaba el Blotto Game, ¿no? Era un juego de manchas de tinta. Más o menos como ocurrió acá hace unos años cuando Sofovich agarró el Jenga, sacó el Jenga y lo convirtió en algo popular, bueno, ocurrió eso en ese momento. Quiere decir, era un juego con manchas de tinta. Consistía en qué? En hacer manchas de tinta y después hacer historias sobre esas manchas. Bueno, Goering era un amigo de Hermann Roger que era profesor de colegio secundario. Ese colegio secundario estaba muy cerca del hospital de Roger. Entonces, Goering lo que veía era que si le permitía a sus alumnos una hora libre al día para jugar con las manchas, o sea, el rendimiento de los chicos era mucho mayor en todas las demás materias y que además tenían una producción con respecto a esas manchas, también las podías comprar en una juguetería, también estaban estandarizadas, pero la gente las armaba, los adultos y los niños. Bueno, entonces Goering es el que lo estimula a Roger en un momento y le dice, ¿por qué no las usás con tus pacientes? ¿No? O sea, Roger saca de ahí el estímulo porque estaban muy relacionados ellos. O sea, los alumnos de Goering solían ir al hospital de Hermann Roger, ¿viste? En las fiestas, cuando cantaban los chicos los villancicos. Bueno, había esta interrelación. Pero al mismo tiempo, en esa época, estaba Bleuler, Eugen Bleuler, que había acuñado en aquel entonces el término esquizofrenia en su libro Demencia Precoz. Y Bleuler había sido el director de tesis de Hermann Roger. Entonces, Roger lo va a ver y le dice qué le parece si se hace algún tipo de investigación donde se pueda ver cómo responden los chicos de Goering, los pacientes internados que tiene Hermann Roger y los pacientes diagnosticados esquizofrénicos por Bleuler. Y Bleuler le dice que lo haga, ¿no? Si total nadie le va a pagar. O sea, si lo quiere hacer, adelante. Y lo hace. Él lo hace. Hace una investigación asistemática, con manchas de tinta. Bueno, después hace un informe a la Asociación de Psiquiatría de la época y
como corresponde, nadie le prestó atención, ni a lo que hizo, ni a su informe, ni a nada. Bueno, ahí estaba Roger, muy joven, muy enamorado de Olga, que era una colega rusa, muy enamorado de todo lo que era los rusos. Hermann Roger hablaba 7 idiomas, para que tengan ustedes una idea, y hablaba el ruso fluidamente. Y bueno, se enamora de esta colega rusa y bueno, se va a casar, ¿no? Decide irse a vivir a Rusia un tiempo, después las cosas no salen como pensaba y vuelve entonces a vivir a Suiza, y ahí pasan algunos años en el medio. Estamos en el año 1916, 1917, y ahí es donde, estimulado por otro colega también, por un doctorado que hizo otro colega con manchas de tinta, y que dejó como el signo de pregunta, de decir, a ver quién sigue con esto, porque esto parece que daría mucha información. Ahí empieza Hermann Roger la primera investigación sistematizada, en el año 1917. Bien. ¿Bien? 6 años después de haber iniciado la sistemática, digamos, en relación a los pacientes Y esquizofrénicos. esa había quedado ahí. Bien. Cuando empieza la sistemática, él es un artista plástico también. Entonces, no es que simplemente doblaba las manchas y quedaban las manchas. Hay muchas manchas de las originales que están en el Museo de Hermann Roger, en Berna, que es el museo que ha propiciado Exner, cuando recopila todos los manuscritos y toda la información de Hermann Roger. Bien, ¿qué pasa? Él hace muchas manchas, pero muchas están retocadas. Hasta llegar a las 15 manchas, él hace unas 40 primero, como con las que juega, hasta que llega a su investigación sistematizada con unas 15 manchas de tinta. Sí. Las cuales, si nosotros conocemos las manchas de tinta, vemos, por ejemplo, la lámina 8, los animalitos de la lámina 8, que él lo dice en sus escritos, que están retocados y pintados por él, si no doblando la hoja simplemente no hubieran salido así. Y así ocurre con varias láminas que están retocadas, están terminadas de retocar los dibujos por él. Bueno, utiliza estas 15, hace su investigación. La investigación lleva como unos 4 años, tiene como unos 1000 sujetos, y bueno, en el año 1921 está terminado su manuscrito, que se llama Psicodiagnóstico, y sus láminas. Por supuesto, en su casa. Y por suerte, Hermann tenía amigos. Y 2 amigos de él, uno fue su ayudante, digamos, su pasante, y después su amigo, que fue Römer, pero su amigo principal era Abel Holzer. Por supuesto, todos jóvenes, todos queriendo ser psicoanalistas, todos sabiendo, compenetrados con la teoría de Freud, con todo el desarrollo freudiano, más son los que crean la primera asociación psicoanalítica en Suiza. Estos 3, o sea, ellos 3. Después se arma otra, por supuesto. Vieron que las asociaciones se pelearon toda la vida, no es una cuestión nuestra actual. No es que hoy nos peleamos las asociaciones o las fundaciones, no. O sea, siempre hubo asociaciones contrapuestas. Entonces, bueno, por eso, por dificultades con la otra asociación psicoanalítica que se forma, Freud apoya a la otra y entonces después la terminan desarmando esta. Pero esto es para ubicarlos. Hermann Roger estudiaba psicoanálisis y lo tenía a Freud muy cerquita. Amaban todos el psicoanálisis. Suiza amaba el psicoanálisis en esos momentos. Pero aparte, él amaba sus manchas. Sus amigos le dicen, bueno, vamos a editarlas, vamos a editar el manuscrito. Él había trabajado con muy pocas cosas, o sea, había mucho para desarrollar. Pocas localizaciones, pocos contenidos, pocos determinantes.
Cuando él llega a la conclusión en su manuscrito de que dice, en realidad, el Rorschach no es un test de diagnóstico, da mucho más. No es una herramienta para rotular, es una herramienta para poder describir al sujeto más allá de que exista patología. Él hablaba de esa manera de lo que hoy conocemos como las características de rasgo en la personalidad. Bien, entonces, ¿qué hacen? Los amigos lo acompañan, van a la primera imprenta quiere ahorrar plata con todo esto, y lo primero que le dice es 15 láminas, muy caro. Ya está. No se puede, reduzca a las 6. Él dice, 6 no es lo mismo una investigación con 6 que una investigación con 15, así que tomó su librito, sus láminas, su juego de láminas, y se fue. Pasaron unos meses más, los amigos nuevamente, esto no puede quedar ahí, entonces vamos a buscar otra imprenta. Buscan otra imprenta, un poquito de mejor calidad. También, la imprenta le dice muchas láminas, muchas. Hay que reducirlo mínimo a 10. Bueno, ahí tenemos por qué tenemos 10 láminas, por una cuestión de presupuesto. ¿Qué hizo Hermann Rorschach? Dijo, a ver, ¿cuáles son las 5 que menos inciden en esta investigación? Y eliminó esas 5. Y ahí nos quedaron nuestras 10 famosas láminas. Otra cosa que ocurrió por una cuestión de presupuesto, que estos muchachos eran jóvenes y no tenían tanto dinero para invertir. Hermann Rorschach siempre trabajó con colores compactos, pero la tinta era de mala calidad, las láminas salieron con sombreados. Cuando Hermann Rorschach lo vio, dijo, qué interesante. Ahora habría que ver qué pasa con este estímulo cuando se le presenta a la gente, porque no es lo mismo colores compactos que sombreados. ¿Querés preguntarme algo? No, quería ir llegando a eso, digo, de la cantidad de modificaciones que fue tomando por ahí, puestos por terceros, pero que hoy también llegan a este producto de cómo quedó dado el test hoy, digamos, y su vigencia. El primero que en realidad estudia el sombreado es Bruno Clofer. Hasta Bruno Clofer nadie se había puesto a estudiar el sombreado. Seguimos un poquito. Bueno, entonces, en junio de 1921, finalmente se publica el primer manuscrito y el primer juego de manchas. Nadie compró nada, no vendió nada. Esto dijo él, qué interesante, ahora vamos a hacer una investigación con los sombreados, dijo Hermann, pero la tragedia ocurrió el 2 de abril del año 1922, cuando Hermann Rorschach muere a los 37 años, producto de una peritonitis. Eso fue trágico para la comunidad. Bleuler escribió cuando lo despide en su funeral, o sea, la desaparición de Hermann Rorschach era una desaparición muy importante para la ciencia en ese momento. No solo por las manchas, sino por todo lo que él hacía en el estudio con sus pacientes. Ya les digo, podríamos desarrollar horas y horas la historia de Hermann Rorschach. Bueno, una persona muy querida, muy amada, que había hecho mucho en sus 37 años. Estaba casado, tenía 2 niños chiquitos. Y bueno, y ahí queda esa familia. Es muy conmovedor la despedida de él, lo último que él habla con su esposa, porque lo que él le pregunta a su esposa cuando le pide despedirse de sus hijos, él sabe que se está muriendo, obviamente. Lo que él le pregunta a su esposa es qué tipo de persona fue y qué tipo de marido fue, que era lo que más le importaba a él, o sea, qué tipo de ser humano había podido ser. Por supuesto que la esposa le dice que lo que había sido el mejor, ¿no? Porque había sido, desde los 18 años él
había perdido al padre y a la madre y se había hecho cargo de sus hermanos y de su hermanastra también. O sea, siempre fue un adulto, desde sus 12 años que muere la madre, los 18 que muere su padre, lo acompaña en toda. La madre muere debido a la diabetes, no había medicamentos para la diabetes en el momento que él tiene 12 años, y el padre muere producto de una enfermedad neurodegenerativa que él acompaña todo el tiempo, y a partir de ahí es cuando él decide ser médico y decide ser psiquiatra. Así que él siempre fue un adulto, amado por todos, por sus hermanos, por su familia, por sus colegas, por todo. Era una persona muy especial. Bien, ahí queda todo su trabajo en la imprenta esa. Pasan los años y en el año 1925 Oberholzer ya se había convertido en un psicoanalista de niños importante, reconocido, y se entera que va a ir a la quiebra la imprenta que tiene el material de su amigo. Y decide, se acuerda el material de su amigo y decide ir a rescatarlo, a rescatar el manuscrito del que no se había vendido ni uno y a rescatar el juego de láminas. Y ahí empieza la historia que deviene en lo que nosotros conocemos hoy. Se convierte en el primer especialista en el test de Rorschach, Oberholzer, que es el que lo va a aplicar con todos sus pacientes y el que empieza a enseñarlo, pero claro, sin ninguna investigación posterior, con lo que su amigo había dicho en su manuscrito, en su libro psicodiagnóstico. Así es como él lo usa. Roemer en un momento intenta hacer una investigación, se complica mucho, abandona la investigación. Así este juego de láminas y este manuscrito va pasando a otras instituciones. Y ahí está Jung en el Politécnico de Zúrich, donde también se usan las láminas de Rorschach. Pero el que las enseña, el que enseña cómo es Oberholzer. Bien, ahora nuestra gran pregunta es, ¿cómo, si todo esto se desarrolló en Europa, cómo es que los 5 grandes sistemas del test de Rorschach, con el sexto, que es el sistema comprensivo, se desarrollan todos en Estados Unidos? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿cómo se trasladó? ¿Cómo cruzó el charco? ¿Cómo cruzó el charco? ¿Quién lo cruzó? ¿Quién llevó el primer juego de láminas y el primer manuscrito a Estados Unidos? Ubiquémonos en Estados Unidos, en el año 1920, 1922, 1923. En aquel lado, en Europa, estábamos con el psicoanálisis, ¿no es cierto? ¿Y acá qué estamos? Acá estamos con una formación behaviorista, conductista. Así como a nosotros, en nuestras universidades, nos entrenaron en el psicoanálisis, primero con Melanie Klein en mi época, luego llegó Lacan, y nos siguen entrenando en el psicoanálisis de Freud y de Lacan. No sé si Melanie Klein continúa, si la ve en la escuela inglesa o ya no existe más. Bueno, en Estados Unidos estaban entrenados en el behaviorismo. Y por más que ellos estaban recibiendo toda la información de Europa y querían ser psicoanalistas en Estados Unidos, no había un psicoanalista, no había nadie que supiera psicoanálisis. Más o menos lo que nos pasó en Argentina cuando quisieron empezar a enseñar el sistema comprensivo, que se abrían espacios laborales, pero la verdad que nadie estaba entrenado acá en sistema comprensivo. Bien, eso sí, tenemos que reconocer el nivel de rigurosidad que pueden tener en los Estados Unidos, ¿no? Buscando la ciencia y el conocimiento. Bien, entonces estaba Levy en Estados Unidos dirigiendo el Giants Children
uno de los institutos más importantes en referencia a niños en Nueva York. Él antes había dirigido otro en Chicago, y bueno, Levy, ¿qué hace? Levy pide una beca de 1 año para ir a estudiar psicoanálisis de niños con Oberholzer a Suiza. Obviamente consigue esa beca, va a estudiar 1 año a Suiza. ¿Qué hace Oberholzer? En cuanto pisó allá, le dice, esto es el test de Roger, estos son las manchas de tinta y esto es lo que se aplica acá, además de aprender psicoanálisis. ¿Se dan cuenta un mito que tenemos nosotros? A nosotros la formación psicoanalítica siempre nos enseñaba que no había que evaluar, que la entrevista, la palabra, todo esto maravilloso, ¿es suficiente? Bueno, estábamos en el año 1922 y en Suiza, Oberholzer le decía a Levy, venís a estudiar psicoanálisis de niños acá conmigo, ok, y también aplicamos el Roger a todos los niños que pasen por nuestras manos. Bien, primer año, Levy vuelve a Estados Unidos, sigue estando en Chicago, luego pasa a Nueva York. Cuando está en Nueva York, dirigiendo una parte de esa clínica, pide nuevamente una beca para ir a estudiar con Oberholzer otro año. El segundo año que pasa en el entrenamiento con él, es ahí cuando al regresar, por primera vez introduce en Estados Unidos el primer manuscrito y el primer juego de manchas. Y él es el primero que empieza a enseñarlo en las universidades de Estados Unidos. Es el primero que empieza a dictar los seminarios. Siempre seguimos con lo que Hermann Roger había dado. Nadie más había creado un sistema después de él. O sea, se aplicaba lo que él había brindado. Bien. Lo empieza a enseñar, lo pone a disposición en el instituto que era un instituto escuela, es decir, la gente iba ahí a buscar, a hacer doctorados, a buscar formación, y ahí llega entonces Beck. Beck llega en el año 1925 y llega buscando algo diferente, para su tesis doctoral, y Levy lo pone en relación con las manchas de tinta. Cuando se pone en relación con las manchas de tinta, Beck, que tiene una formación absolutamente empirista, que todo lo quiere ver reflejado a través de lo demostrable, se enamora del test de Roger. Y él es el primero que empieza la primera investigación sistematizada después de la muerte de Hermann Roger. Le lleva años hacer estas investigaciones, crea sus manuales, y luego entonces va a venir un segundo sistema que es el de Margarita Hertz, que es una colega de Beck, que también conoce al Roger a través de Beck. Ella había estudiado con él, pero ahora estaba en otro estado, en otra universidad, en Cleveland, haciendo su trabajo. Y bueno, también se compenetra con el juego de manchas, con el manuscrito, se lo lleva a su lugar y empieza investigaciones con niños en la otra universidad, en otro estado. Y hasta ahí la fiesta venía en paz, porque los dos tenían la misma formación. O sea, lo que hicieron es poner más cómputos, mejorarlo, hacer demostraciones empíricas, pero nadie había agregado determinantes, nadie había agregado nada al sistema. Lo mejoraban en cuanto a todo lo demostrable. Por supuesto que ellos también querían ser psicoanalistas, Todos ahí querían ser psicoanalistas y psicoanalistas de niños. Bien, entonces, el gran problema se desató cuando Beck cruzó y llegó a Estados Unidos. Porque Beck
perdón, Beck, Klopfer, porque Klopfer era un psicoanalista de análisis didáctico, muy prestigioso, doctor en psicoanálisis, y dirigía el instituto más importante en, espérate que se me fue, ahí estaba Hitler, en Alemania, en Berlín, bien, en Berlín. Claro, lo que por tema Hitler, ¿no es cierto? O sea, Klopfer tiene que irse de Alemania. El primer pase que encuentra es ir con Jung a Zúrich, y de Zúrich logra emigrar a los Estados Unidos, que era lo que él quería. Bueno, ahí sí se va a producir la gran confrontación entre Beck, esta historia es más larga, pero entre Beck y Klopfer se produce la gran confrontación, porque tienen una mirada absolutamente diferente. Klopfer va a crear el tercer sistema, pero desde una óptica totalmente proyectiva, que no nos extraña por eso que sea Klopfer el que entra a la Asociación Argentina de Roger como método fundamental, claro, porque nosotros tenemos toda la tradición psicoanalítica que lo avala. Entonces, acá sí fueron enemigos acérrimos entre ellos, porque se confrontaban totalmente en las posiciones con las que uno evaluaba el Roger, eran dos lenguajes diferentes. Después viene Rapaport, que también viene escapándose, por supuesto, de Europa, y también todos llegan al mismo lugar, ¿no es cierto? Pero Rapaport tiene un doctorado en la Sorbona, no, perdón, Rapaport no, Piotrowski es el que viene primero, tiene un doctorado en la Sorbona. Él es un psicólogo más preocupado por lo experimental, él trabaja con pacientes con daño neurológico, él está muy preocupado por el tema de la percepción. Entonces, Piotrowski va a desarrollar su propio sistema y escribe su manual, Percept Analysis, y él está muy centrado en el nivel de distorsión perceptiva que puede haber. Y crea los famosos 8 indicadores neurológicos de Piotrowski. Y finalmente lo tenemos a Rapaport. Rapaport es otro psicoanalista que viene también de Europa, unos de Polonia, otros de Alemania, otros de Hungría, todos vienen de esa zona, y por supuesto que como Klopfer ve al Roger como un test proyectivo. Bueno, Rapaport, una vez que logra instalarse en la meca del psicoanálisis, que era lo que él quería, queda Schaeffer, su mano derecha, por eso el método se llama Rapaport y Schaeffer, con el desarrollo del Roger. Quiere decir que entre 1925 y 1958 se desarrollaron los 5 grandes sistemas en Estados Unidos. En la década del 60 aparece nuestro amigo John Exner, que ve cómo el trabajo de todos va a ser tirado a la basura porque el Roger está siendo cuestionado por la confiabilidad y validez. Y entonces, él que fue discípulo de todos, sobre todo fue pasante de Klopfer y de Beck, lo que quiere es, se relaciona con ellos y les dice que se va a dedicar a estudiar los 5 sistemas, porque él no puede entender cómo mentes tan brillantes que dedicaron décadas al estudio de una herramienta, que ahora esa herramienta esté siendo cuestionada y vaya a ser dejada de lado. Bueno, entonces nos tendríamos que preguntar por qué en los años 60, en la década del 60, pasa a ser tan cuestionado en la utilización del test de Roger, el cual había encontrado, se había diversificado en todos los ámbitos de la psicología y fundamentalmente en la clínica. Bueno, Exner, que fue discípulo y pasante de Beck y de Klopfer, de los otros también, pero fundamentalmente de ellos dos,
no entiende cómo puede ser que una herramienta que fue estudiada por décadas por gente, por mentes tan brillantes, esté pensando, se la esté criticando tanto, se la esté cuestionando y se la quiera dejar en desuso por falta de confiabilidad y validez en los resultados. Entonces él va, se entrevista con los 5 sistematizadores. Primero va con sus grandes maestros, con Beck y con Klopfer, y les plantea, les dice que él quisiera hacer una investigación profunda de los 5 sistemas para poderle explicar a la gente, o sea, para poder evaluar qué tienen en común, qué tienen de diferente, cuáles son las controversias, ¿no? Y bueno, y poder demostrar bien qué es lo que cada sistematizador quiso poner en su sistema. Bueno, lo reciben muy bien los 5 grandes sistematizadores, lo apoyan en esto, y así es como que Exner iba investigando, y cada vez que escribía algo, los iba a ver, ¿no? A ver si estaba interpretando bien. Bueno, en realidad con Klopfer y con Beck es con los que más problemas tuvo, porque todo el tiempo le decían, seguí investigando porque no entendiste nada de esto. Acá yo quise poner esto, no pusiste esto, bueno. La cuestión que seguí investigando, 8 años investigó Exner los 5 sistemas. En el año 1969 editó su libro, un libro que es una joya, que se llama Los sistemas de Roger, donde hace una descripción de todos los sistemas y donde él llega a una conclusión. Creer que hay un único sistema, eso no existe. Dice, no. Hay tantos sistemas como sistematizadores existan, que no están de acuerdo en nada, ni siquiera en la forma en la que se ubican frente al sujeto para administrar el test. Lo único que están de acuerdo es que usan las mismas 10 manchas de tinta y lo llaman test de Roger. Después, nada más. Bueno, entonces él publica este libro y entonces dice, voy a crear una institución. Crea entonces la Roger Research Foundation. ¿Qué se propone primero su institución? Lo primero que se propone es, dice, voy a mandar una encuesta, 30 preguntitas, ubíquense en los años 60, ¿no? Ni internet, ni Skype, ni todo esto que nosotros tenemos ahora. Correo. Por suerte en Estados Unidos funcionaba muy bien. Entonces, dice, bueno, va a la APA, la Asociación Americana de Psicólogos, y busca 650, no mails, 650 direcciones de psicólogos, a los cuales mandarles una invitación a contestar las 30 preguntas. Entre las 30 preguntas eran sencillas, nada amenazantes, o sea, nombre, dirección, población con la que trabajaba, tiempo de recibido, si hacía evaluaciones, dentro de la evaluación qué batería, y dentro de la batería se usaba el test de Roger y cuántas veces lo usaba, y una pregunta clave, ¿a qué sistema adhería? Bueno, le llega la respuesta de 400 psicólogos de los 650, muy buen promedio. Y lo primero que lo espanta, y que entonces dice, no, debo haber preguntado mal o no me están entendiendo, es que lo que le contestan todos es que no adhieren a ningún sistema en particular, que mezclan los sistemas, que de cada uno van tomando lo que le resulte interesante, pero tampoco lo hacen regularmente, o sea, si no lo hacen de acuerdo a la cara del sujeto, es decir, en algunos casos es más aplicable lo que dice Beck, en otros casos es más aplicable lo que dice Klopfer, los 8 indicadores neurológicos de Piotrowski vienen bien, si son necesarios, bueno, y básicamente tomando el mayor porcentaje de Klopfer y de Beck, lo hacían.
Entonces, obviamente que Exner dice, no, es posible así, vamos a mandar otra encuesta. Él dice, me voy a poner más riguroso con esto, o sea, ya va a mandar 90 preguntas. Ahí ya elige 200 psicólogos, ya se vuelve más riguroso, y los psicólogos tienen que tener un mínimo de 12 años de ejercicio de la profesión, tienen que trabajar en alguna institución, tienen que ser parte de la APA, de la Asociación de Psicología Americana, y tienen que utilizar el Rorschach un mínimo de 20 veces al año. Bueno, entre todas las preguntas que estaban las anteriores y más, ahora ya les pregunta quiénes investigan, qué tipo de formación tenían en Rorschach, dónde hicieron la formación, cuántos años de entrenamiento de posgrado, quiénes se dedicaban a la enseñanza del test de Rorschach en las universidades, quiénes hacían investigaciones con el test de Rorschach, y obviamente a qué sistema adherían. Recibe la respuesta de los 200. Bueno, básicamente los que investigaban le dicen que no investigan más, porque es imposible un método de investigación con este test. No encuentran un método de investigación para este test. Los que enseñan, primero nadie que enseña en las universidades tenía formación posgrado. O sea, todos los que enseñaban en las universidades tenían formación de grado en el test. Después, solamente enseñaban el test de Rorschach porque había habido un nicho de mercado disponible para enseñar. Preferirían estar enseñando cualquier otra cosa antes que Rorschach. Y después mezclaban los sistemas. Claro, cuando Exner lee esto, dice, es imposible. Este no es un problema de la herramienta, este es un problema de la gente que lo utiliza. Es imposible lograr confiabilidad y validez cuando cada uno lo utiliza como le parece y de acuerdo a la cara del paciente. Entonces, dice, acá el problema es otro. Entonces, lo que él dice es, bueno, el tercer proyecto de la Rorschach Research Foundation. Ya el tercer proyecto es, hay que desarrollar un nuevo sistema. Después de 8 años de investigación de los otros, dice un nuevo sistema que comprenda, con H, lo mejor de los 5 grandes sistemas que soporte la validación empírica. Es decir, no es lo mismo que mezclar sistemas. Esto es, voy a tomar cada una de las variables de los 5 grandes sistemas, las voy a pasar por el tamiz de la validación empírica. Toda variable que soporte esto para decir algo va a quedar en este nuevo sistema. Para todo aquello que no haya una respuesta demostrable, entonces se van a investigar y crear nuevas variables. Bueno, entonces va con este proyecto y se lo dice, se lo comunica a los 5 sistematizadores. Por supuesto, todos lo apoyan, pero Beck y Clover le dicen que la tarea que él se propone es una tarea titánica, pero que si él lo logra, ellos van a ser los padrinos del sistema comprensivo. Bueno, y de hecho, Clover y Beck fueron los padrinos del sistema comprensivo, porque Exner lo logró. Inició sus investigaciones con una base de datos de 1.500 protocolos. Toda su vida, hasta su muerte, puso todos los recursos solo para investigar y para dictar sus Rorschach Workshop, para difundirlo e investigar. Contaba con un grupo de investigadores que lo llamaba el Consejo Permanente de Investigación, compuesto por 8 personas distribuidas en diferentes estados, a los cuales investigaban en distintas variables.
Ninguna variable está incluida en el sistema si no nos habla concretamente del sujeto. Hay muchas cosas que Exner murió sin poder demostrar y por eso no están en el sistema. Si bien uno puede ver otros desarrollos y pensar que eso podría ser aplicable, está muy bien, mientras uno no los ponga como parte del sistema. Por ejemplo, hay una variable que existe en el sistema comprensivo específicamente, que es la variable de reflejos, y que claramente nos dice si hay 0 reflejo, tenemos un tipo de sujeto. Si hay un reflejo, tenemos otro tipo de sujeto. Y si hay más de un reflejo, tenemos otro tipo de sujeto. Bien. Exner le preguntábamos muchas veces, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre 4 y 6? O entre 3 y 6 reflejos, ¿no? Esto es como un ejemplo de cómo él respondía. Sí. Él decía, desde la clínica yo le podría mostrar muchas diferencias, pero empíricamente no lo he podido demostrar. Por lo tanto, 0 reflejo es un sujeto, un reflejo es otro sujeto, y más de un reflejo es otro sujeto. Queremos pensar que más de uno, cuanto más sean, todos se empeora, partiendo de las características específicas de lo que es el reflejo, la presencia de reflejo en una producción de un sujeto. Como eso, todo. Es decir, si en el sistema se dice que hay respuestas mórbidas, MOR, y él pudo en la década del 80 y del 90 hacer una definición clara de lo que es un MOR, 2 MOR, 3 MOR, muchos MOR, es porque él lo demostró empíricamente. Todo en el sistema habla del sujeto, sí. O sea que podemos decir, como para pensarlo, que de estas 1900 y pico de protocolos que él examinó y que observó, solo quedaron y están expresados en el sistema aquellos que tuvieron una fiabilidad, digamos, poder comprobarlo en el campo. O sea, que lo encontró en la experiencia clínica, en la reproducción de los casos, sí, lo pudo pero probar. No son 1500, Pablo. Él empezó con 1500. La base de datos de la Royal Research Foundation a la muerte de Exner fue de 25.000 protocolos. Y la guía de bolsillo está hecha con la que nos manejamos para codificar, está hecha sobre 10.000 protocolos. Para que la gente entienda, cuando decimos protocolo, ¿nos referimos a una aplicación o nos referimos a una variable? Para discriminar eso, nos referimos a la aplicación. Nos referimos a la producción íntegra de un sujeto. Eso es un protocolo. O sea que estamos hablando que hay sobre 25.000 sujetos evaluados, es donde se buscó la viabilidad, la fiabilidad, digamos, de ver empíricamente, comprobar que esos resultados podían ser demostrables o analizables para ajustar las variables desde donde estudiar el tema. Haciéndolo secuencialmente, ¿no? Por eso es que dedicó 40 años a investigaciones. Claro. Yo para que... Arrancó en el año 1969 con 1.500 protocolos. No eran 1.500 los que tenía en el año 1974 cuando sale a la luz la primera edición del sistema comprensivo. Bueno, esto como para darle una síntesis o un cierre a toda esta linda explicación que tuvo momentos en el desarrollo de esta entrevista, como para poder ordenar el proceso de investigación y la importancia de la investigación en un campo como puede ser el psicodiagnóstico, como puede ser la investigación psicológica y la clínica, en una exploración sobre un montón de sujetos, un montón de protocolos aplicados para poder dar cuenta y fiabilidad de un modelo, de un sistema. Esto para veces... Ahora, hay que tener presente también las posibilidades de utilización. Esto no es para la clínica, esto es para todos los ámbitos donde a un psicólogo le sea requerida la evaluación psicológica. Entonces, el test de Royal no nació para diagnóstico, no es un test de diagnóstico en sí, como nació el MMPI-2, que es el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, que nace en el año 1943
para diagnóstico. El Roger no nació para diagnóstico. Sin embargo, el Roger no nació para diagnóstico, pero podemos arribar a un diagnóstico a través de la descripción integral del funcionamiento de un sujeto si existiera patología. El MMPI, les hago la relación entre los dos, porque hay muchas investigaciones realizadas con los dos, muchas investigaciones hechas por Exner, integrando ambos. El MMPI nació para diagnóstico en la década del 40, pero rápidamente con la difusión que alcanzó en todos los ámbitos, no es que se lo usa en la clínica el MMPI tampoco, solamente, rápidamente se pudo ver que el MMPI servía para mucho más que rotular a la gente, servía para una descripción integral del sujeto, estableciendo también características de rasgo si no existía psicopatología. O sea, son herramientas fundamentales y las que han alcanzado validez a nivel internacional para todos los ámbitos, en el ámbito forense, en el ámbito clínico, en el ámbito forense, en el ámbito educacional. No nos olvidemos que lo aplicamos desde los 5 años, el MMPI desde los 14, y en el ámbito laboral. Muchísimas investigaciones han sido realizadas en el ámbito laboral, con los cuerpos de seguridad, con la gendarmería, con la gente que iba a la guerra. O sea, tenemos investigaciones realizadas, por ejemplo, maravillosas de Barry Ritzler, que fue uno de los instructores de la Roger Research Foundation. Tenemos una investigación hecha sobre un material que recibió de Rogers de los soldados nazis. O sea, hay un libro escrito por Barry Ritzler sobre los Rogers de los soldados nazis. O sea, imagínense la amplitud que esto tiene. Bueno, Marta, la verdad que hemos abordado, si bien, como bien dijiste vos, acotado para lo que es todo el desarrollo que se puede hacer, pero a la vez fuimos tocando distintas aristas para llegar a un entendimiento de cuál fue el proceso que llevó a Exner a realizar toda esta investigación. A la vez es muy interesante saber esto de que pudo en vida dialogar con los 5 sistematizadores anteriores y poder poner su trabajo a revisión de ellos y ir en ida y vuelta. Eso también le da otra validez y otra vigencia a la importancia es importante, Pablo, en esto de la supervisión. Todo el trabajo de Exner fue supervisado por los 5 grandes sistematizadores, fundamentalmente por Beck y por Clover, que eran los más difíciles y los más antagónicos. Fue aprobado por ellos y ellos fueron los padrinos del 6º sistema, del sistema comprensivo de Roger. Y a la vez, todo lo que se ha escrito sobre el sistema comprensivo de Roger hasta el año 2006 debió ser aprobado por John Exner para que fuera publicado. Quiere decir, hay cosas que se dieron después que quisieron llamarse sistema comprensivo y la familia Exner no lo permitió. Hay otros sistematizadores ahora, hay otros como siempre, pero bueno, tendrán que hacer sus propios desarrollos para llegar al nivel de confiabilidad y validez que alcanzó el sistema comprensivo. He sido designada, cuando, vamos un poquito en orden, cuando muere Exner, se crea la Roger Training Programs de Estados Unidos, que pasa a estar al cargo, porque así lo quisieron, los otros sistematizadores no, Anthony Ciara y Barry Ritzler y Philip Elber. Amigos de Exner también. Anthony Ciara, un gran amigo de John Exner. La Roger Research Foundation mudó muchos años atrás, se mudó de Nueva York a North Carolina, y ahí estaba la Roger Research Foundation, la base. Al morir él, entonces se crea la Roger Training Programs de USA para seguir con la difusión del sistema comprensivo.
Bien, ahora ha quedado desde el año 2014 la Roger Training Programs de Latinoamérica, la cual represento, además de FERSIC, y soy la única entrenadora certificada por la RTP de Estados Unidos, para la enseñanza y difusión para Argentina y para Latinoamérica. Entonces es importante cuando uno busca dónde formarse, saber qué se busca en cada institución, a quién se busca y qué se busca. Hay otros lugares para formarse, no hay duda, pero siempre yo les recomiendo, sobre todo a los que se inician, que sepan muy bien con quién están haciendo sus formaciones. Y bueno, y que fundamentalmente la evaluación psicológica, creo que lo dije en un comienzo, nos prestigia y nos responsabiliza. O sea, nosotros afectamos la vida de la gente cuando la gente pasa por nuestras manos y la pone en nuestras manos a su vida para que nosotros digamos cosas acerca de ellos. Por lo cual es una altísima responsabilidad en cualquier ámbito que lo estemos haciendo. Entonces, cuidado con lo que hacemos, con las prácticas que utilizamos y con el nivel de inversión que hemos realizado para llegar a esas prácticas. Entiendo que la situación en Argentina y tal vez en otros lugares de Latinoamérica es difícil, sobre todo para los psicólogos. Llegar a invertir, llegar a formarnos, llegar a ser expertos en algo. Pero no es excusa. Es decir, si no sabemos, no usemos, no hagamos cosas. Pero yo soy tal vez un poco flexible, tal vez, al decir esto, ¿no es cierto? O sea, si quiero decir algo acerca de alguien, tengo que saber muy bien lo que digo. Porque cuando a mí se me pide una evaluación, se me pide resultados. No se me pide que me entretenga con las cuestiones o con la producción de un sujeto. A mí, desde donde se me pida algo, se me pide resultados. Entonces tengo que ser muy responsable en lo que digo. Y para eso necesito mucho tiempo de entrenamiento, de conocimientos. Poquito para cerrar esto, Pablo, muchas gracias por darme esta posibilidad de que demos difusión a algo tan importante como la evaluación y algo tan importante como el sistema comprensivo, que es un método en sí mismo, es mucho más que un test, es un método en sí mismo, que por otro lado puede ser utilizado desde el marco teórico que nosotros tengamos. No requiere un marco teórico especial para que yo pueda entrenarme en el sistema comprensivo. Quiero que esto le quede muy claro a todos nuestros colegas, porque los principales creadores del sistema son psicoanalistas. Entonces, muy claro que quede para todos. La evaluación es un elemento fundamental y no importa el marco teórico a través del cual arribemos. Te agradezco mucho esta oportunidad, Pablo, y nos estaremos viendo en cualquier momento.